Bienvenidos a la tarea 2. Bueno, la frase que yo resalté de estos textos es: cuando el periodista entiende que su trabajo es para el bien de la sociedad, está promoviendo los valores de esta y ha ganado que el oficio dignifica al periodista y el periodista dignifica al oficio. Yo creo que el ejemplo que mejor hace referencia a esta frase es la investigación global de los Panama Papers, ¿no? Donde más de 400 periodistas de los 5 continentes se juntaron luego de una gran filtración de datos y destaparon a muchos políticos y figuras públicas en cada uno de sus países. ¿En cuál consiste esta investigación? Es que todos ellos tramitaban con la firma Mossack Fonseca offshores para ocultar su dinero. Si bien se critica mucho que esta filtración ha ido contra la privacidad de las personas, personalmente creo que la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a información son bienes públicos, y más cuando se hacen este tipo de investigaciones que ayudan a combatir crímenes o delitos como son la creación de offshores. Por otro lado, los periodistas que participaron de esta investigación ganaron un premio Pulitzer, que es el premio más importante para ellos, ¿no? Esta es otra de las frases que nos dejó Javier Darío Restrepo y tiene mucho que ver con lo que el periodista puede y no cubrir, ¿no? Por ejemplo, un medio puede decirle que le traiga las noticias que van a ser más vistas o que van a jalar más rating, ¿no? Y eso se está viendo mucho ahora, inclusive en nuestra propia prensa, porque, por ejemplo, ahora solemos ver noticias de una sola índole y esa índole es deportiva, ¿no? Siempre es la noticia de Perú en el Mundial o qué jugadores van a ir al Mundial, o el mismo caso de Pablo Guerrero, que lo traen desde el año pasado y que tiene una sección específica de repente en cada programa, o que, por ejemplo, cada programa de noticias que hay una sección deportiva que suele dar los mismos temas, inclusive si no se tocan en esta sección deportiva, se tocan en las secciones generales de noticias, ¿no? Y ya no nos enteramos de otras, como por ejemplo qué sucede en el Congreso, en Palacio, sino simplemente nos fulminan con muchas noticias deportivas con el tema de que eso vende, ¿no? Y ahora lo único que es comercial es que estamos en el Mundial, es Pablo Guerrero con su caso que aún no se resuelve y otras características deportivas que se puedan presentar. En sí ahora lo comercial se ha vuelto lo que tenga que ver con la selección y no podemos evitar, mejor dicho, no podemos encontrar un medio que no nos brinde esas noticias, porque absolutamente todos nos brindan eso porque es lo que más vende. Aquí tenemos otra frase. Periodista que se ve metido en una causa política es un periodista que inmediatamente pierde credibilidad y la gente sabe que está al servicio de un hombre y no de un partido, pero que no está al servicio de todos. Cuando eres periodista estás al servicio de la sociedad, entonces tú tienes que trabajar con transparencia y credibilidad. Hemos visto en algunos casos en la televisión que apoyan a una persona, sobre todo en tiempos de campaña, y la gente empieza como a pensar raro sobre esos periodistas. Pasa mucho a menudo. Aquí Camila nos va a dar un ejemplo más concreto. Totalmente de acuerdo con lo que dice Sal. Sin embargo, creo que debemos de relacionar este ejemplo a un contexto mucho más peruano para que se entienda mejor. La corrupción en el gobierno de Alberto Fujimori marcó un hito en la historia del periodismo peruano, pues este gobierno entregó dinero y compró a altos funcionarios de canales de televisión, de radio y de prensa escrita, que incluía periodistas, para que se publique información que tan solo le era conveniente al gobierno de turno, y para que se prohíba cualquier tipo de difusión de información que dañe la imagen de Alberto Fujimori y de su gobierno. Sin embargo, los peruanos con el paso del tiempo se dieron cuenta que los periodistas, a través de los medios de comunicación, no estaban trabajando al servicio de la sociedad, sino que estaban trabajando al servicio de una sola persona, de un solo nombre y de un solo partido político. Ello se confirmó con la divulgación de los Vladivideos, causando una grave crisis que tuvo como peor consecuencia que las personas dejaran de creer en los medios de comunicación durante muchísimo tiempo, pues estos habían perdido total credibilidad y veracidad. Es por ello que hasta el día de hoy el tema de política en el periodismo debe tratarse con bastante neutralidad y objetividad, para no cometer los errores que se cometieron en el pasado.